Pues aquí os traigo el viaje a Egipto, que me ha parecido maravilloso. Ha sido la primera vez que he contratado un viaje con una agencia y ha sido todo guiado. Otras veces, bueno, he viajado por Asia, en numerosos sitios, y bueno, siempre me ha gustado organizarlo a mí, pero en este caso me parece bastante recomendable el que lo hagáis con una agencia y que os lo den todo hecho, sobre todo pues por la organización de los traslados en el barco, luego lo que son las entradas en cada monumento, pues no hemos tenido que esperar ninguna cola, nos daban el ticket, entrábamos, al final son pérdidas de tiempo que bueno, pues se agradecen que te lo den todo hecho. El viaje, bueno, fue contratado en una agencia normal aquí en Oviedo y bueno, son una duración de 7 días que supongo que está bastante bien. Se podría ampliar a unos 10 días con una estancia de relax en el Mar Rojo, pero bueno, yo creo que ha sido suficiente para empaparnos de la cultura egipcia y disfrutar mucho de toda su arquitectura y toda su riqueza. Podremos hacer el viaje o bien yendo como hicimos nosotros directamente a Luxor y embarcándonos en el crucero para luego terminar el viaje en el Cairo, o viceversa, empezar por el Cairo y luego terminar con el crucero. Aquí estáis viendo imágenes del templo de Karnak, que bueno, después del primer día desde que salimos, bueno, echas un día entero en llegar allí hasta que llegamos a las 8 de la tarde al barco, cenamos y bueno, nos acostamos y al día siguiente ya madrugamos para visitar el templo de Karnak. Aquí lo veis, es espectacular. O sea, he estado en Roma, he estado en muchos sitios y la verdad que el nivel de riqueza arquitectónica y lo impresionante que son todas las piezas que hay, las columnas, el tamaño que tienen, el grado de conservación de los jeroglíficos, no me esperaba que bueno, estuviese tan bien conservado. Como nos contaba nuestro guía, José, que nosotros nos denominábamos la familia José, pues bueno, decía que dependiendo de las zonas, con las crecidas del Nilo, pues hay zonas más conservadas que otras a nivel de los jeroglíficos. Aquí, bueno, estamos viendo ahora, pasamos de la visita al templo de Karnak al Valle de los Reyes, que es donde está la mayoría de las tumbas de los faraones. Y bueno, pues ahí veis una maqueta con todas las tumbas, lo que se ha ido descubriendo. Según nos comentaba el guía, pues no todas las tumbas están abiertas, disponibles en el mes del año en el que vayáis. En este caso ha sido el mes de febrero, y porque bueno, pues están en reformas. Bueno, las tumbas hay algunas, ya bueno, estáis viendo esta que es espectacular. Mirar todo el colorido que tiene. Bueno, pues hemos visitado también, como no podía ser de otra manera, aparte de la entrada normal al Valle de los Reyes, que te cubre 3 tumbas, decidimos incluir la de Tutankamón porque, bueno, pues al final para el europeo es de los más famosos y no podíamos dejar de visitar la tumba de Tutankamón. Lo bueno de estos viajes organizados, como os digo, pues es que llegábamos a los sitios y teníamos disponibles todos los tickets para entrar. No hemos tenido que esperar ninguna cola y al final, sumando todas las visitas que hemos hecho, han sido, y alguna más que no venía en el paquete contratado con la agencia, pues han sido unos 150 euros. Cosa que, pues bueno, pues está yo creo que bastante bien y un viaje entrecomillado asequible, aparte del paquete que contratéis en la agencia, pues bueno, que serán en torno a los 1.000 euros y pico, bueno, dependiendo de temporada y de etcétera. Aquí vemos la tumba de Tutankamón, que bueno, pues ahí tenéis lo que es la tumba y el sarcófago por el otro lado con la momia bien conservada. Siempre os vais a encontrar, bueno, pues por todos lados el egipcio es como, bueno, buscavidas, y van a intentar sacaros el dinero, pues oye, un euro o lo que sea para hacer fotos. Aquí, bueno, pues el que estaba allí custodiando, le das la cámara y te hace la foto pues tan guapa como esa que veis con el flash, o sea que mucho cuidado no tienen con el patrimonio. Y luego en Karnak también nos metió otro por una zona de piedras. Bueno, al final es lidiar un poco con la cultura, son gente muy amable, y bueno, pues al final se buscan la vida y sacarse unos eurillos extra.
Aquí tenemos otra de la visita, otra tumba, en las que vas bajando. No entramos en la de... Bueno, luego ya lo veréis en las pirámides, en la Gran Pirámide. Bueno, a mí me da un poco de claustrofobia, y bueno, si tienes claustrofobia hay algunas, aunque al final acabé entrando en una, la de Saqqara, pero salí corriendo porque bueno, entré y salí tienes que agacharte bastante y bueno, pues a mí personalmente me da claustrofobia. Este es el templo de Hatshepsut, que bueno, pues al final llegamos allí, te acercan con un carrito, pues está excavado. Bueno, como veis todo es enorme, magnífico. Cualquier apelativo que podamos aplicar a la cultura y todo lo que se hizo y todas las historias de cómo se hizo, teorías, etcétera, pues impacta como cualquier civilización antigua. Y bueno, pues las teorías de cómo se construyeron las pirámides, con las crecidas del Nilo, de dónde venían las piedras, porque algunas piedras venían de mármol que pues en la zona de los templos no existían y venían de mucho más abajo. Entonces bueno, pues se traían con los barcos aprovechando las crecidas y luego los arrastraban. Dentro de estas visitas, pues bueno, aquí nos llevaron a conocer un pequeño negocio. Pues ya sabéis, los que hayáis viajado pues por Asia, etcétera, siempre te acaban llevando a negocios particulares, ¿no? Y en este caso, pues aquí cómo labraban el alabastro y el mármol, etcétera, pues con diferentes cosas. Nos ofrecieron un té, gente maja. Ahí compré un par que los veréis en la última foto del vídeo, 2 morteros para mi colección de fuego de mortero, muy bonitos. Y bueno, fue lo único que me he gastado el dinero, porque la verdad es que hay poco que comprar, salvo que queráis o tengáis una casa, yo qué sé, de campo, o queráis decorar, os encante el tema egipcio y os queráis llevar un sarcófago o una estatua a tamaño real, réplica, etcétera, etcétera, en un contenedor. Bueno, que no es mi caso. Ya os digo, lo que son las chorraditas típicas que puedas encontrar en un país para llevarte, imanes, son Sota Caballo Rey. Bueno, aquí tenemos los colosos de Nemón, creo que se llamaban. Pues bueno, los vais a encontrar en los mercadillos. No hay mucho que comprar, ¿no? Al menos, pues por lo menos a mí no me interesó traerme gran cosa. Podéis conseguir unos papiros auténticos, pues que están certificados por la casa oficial. Aquí tenemos el templo de Luxor, en la ciudad de Luxor, y este día pues ya lo estábamos llevando al final, desplazándonos con el barco. Ya os digo, es gente, el Nilo es impresionante, es muy caudaloso, y bueno, lo que es el crucero, en nuestro barco, el camarote, bueno, se veía un poquitito antiguo, pero el camarote es bastante amplio. Las camas eran 2 camas de 90, tenía una parte de saloncito con la ventana corredera y una barandilla que te podías asomar, y bueno, la verdad es que bastante cómodo, ¿no? Y aquí pues veis a una barquita que estaba vendiendo mantas o fulares, pues acercándose al crucero, con un par de huevazos por parte del chico que intentaba vender. Y bueno, pues aquí entramos en otro tema, otra visita, que este era, pues no me acuerdo, el templo de Edfu, que antes de llegar a la entrada tenemos que recorrer aquí un camino donde nos asedian y nos intentan vender. Y bueno, ahora no me acuerdo cuál era la expresión, pero podemos un poco quitárnoslos de encima si no nos interesa. Pero bueno, al final estamos sometidos a pasar por ahí, y si nos interesa, pues no marear demasiado a la gente. Eso sí es conveniente. Oye, si tenemos claro que queremos comprar, pues pedirles precios, regatear, porque al final el regateo es muy cansino, regatear todo lo que podáis, tirar por abajo todo lo que podáis, y
y luego pues nada, llegaréis a buen precio. Pero si no tenéis intención de comprar, es como aquí en España cuando te aparece un marroquí en la playa con todas las mantas o las gafas, y bueno, pues oye, si no tenéis intención de gastar el dinero, no molestéis. Bueno, aquí tenemos el templo de Edfu, muy bonito. Es que tampoco quiero yo hacer descripciones que no sé, que ni me acuerdo. Lo mejor es que os documentéis en internet si os gusta muchísimo la cultura egipcia y queréis saber mucho más, pero en nuestro caso, con el guía en español, estábamos bien cubiertos. Nos contaba pues la lección aprendida, que son muchas, cada uno nos habla de lo que le apetece, ¿no? Se puede hablar de un mismo monumento y contar 50.000 historias porque encierra muchos años y muchos siglos de historia. O sea que bueno, no conviene aburrir al personal, pero sí que bueno, pues hemos aprendido cosas interesantes, y lo mejor es que viajéis a Egipto y que lo disfrutéis. Aquí tenemos, bueno, el tema de las barcas que navegaban por el Nilo. Veis jeroglíficos por todos lados, excavados, algunos que veáis tachados. Eso sí que me quedé yo con la copla del guía de José. Era pues porque llegaron otras dinastías, otras culturas, y entonces pues era el antiguo Tipex, ¿vale? Coger el cincel y a tomar por culo lo que había, lo quitamos y ahí se ha quedado. Bueno, pues aquí volvemos al barco. Todos los días en el barco nos hacían figuritas con las toallas y toda la historia. Y bueno, seguimos navegando. Aprovecharemos el viaje si hace bueno en esta parte del crucero, pues la verdad que la temperatura para ser febrero estaba bastante bien, teníamos 20 y pico grados, no hacía mucho calor, es una buena fecha para viajar. Y bueno, de gente en los monumentos, la verdad es que no estaba nada mal. O sea, no quiero pensar en verano con el calor y todo el turisteo cómo puede ser. Aquí vemos la cubierta del barco, donde bueno, pues, tenía una pequeña piscina y un pequeño jacuzzi, pues suficiente para poder disfrutar. También tenía una zona de máquinas para poder hacer cinta y elíptica, y bueno, pues para relajarnos, las horas de navegación estaba muy bien. Yo creo que sí o sí he sido muy cuidadoso. Al final vais a acabar con alguna diarrea, ¿vale? El agua, aunque bebas embotellada, al final yo creo que acabas picando, tomándote un té. Te dicen que es con agua mineral, pero bueno, al final yo me puse malo los últimos días en el Cairo y muy incómodo, porque el tema de los baños, ahora os sigo contando mientras veis las imágenes del templo Komombo, que me gustó mucho. Es muy bonito. Aquí teníamos, luego en el exterior había una zona donde estaba veréis la bañera de Cleopatra, donde se la llenaban de leche de burra, y luego también tendremos un agujero, una especie de un pozo que servía para medir la cantidad de agua que tenía y traía el Nilo. Bueno, como os decía, el tema de los baños, cuando al menos en el Cairo, que fue donde más los necesité, pues llevaros clines, tener clines siempre disponibles, y bueno, pues no todos los bares ni las cafeterías tienen ahí vemos una explicación de José, y bueno, un poco más adelante tendremos ahí el tema que os comentaba de Cleopatra. Esperar, ahora mira, vamos caminando por aquí. Bueno, he montado unos pequeños vídeos, iba haciendo vídeos, hay algunos que los tenían vertical, otros en horizontal. Bueno, yo creo, tampoco he querido daros demasiado la turra, simplemente que queden vestigios. Ahí tenemos la bañera y ahí el pozo con los niveles del agua. Repito, el tema, llevaros siempre Kleenex
no tienen los bares, las teterías, las cafeterías, podríamos decir, todas baño. Al final estás en medio de un zoco y hay unos baños que te guiará alguien y bueno, pues tendrás que dejar una pequeña propina o no. Y bueno, pues mejor que no necesitéis ir al baño. Ya os digo que yo lo he pasado mal. En el barco, la verdad que la comida bastante bien, ha sido variada, sin ser espectacular, pero bueno, comida tipo francesa, muy bien. Aquí tenemos la visita de Abu Simbel. Esto es un palizón. Pues imaginaros, es el día anterior, cenaríamos como a las 8 de la tarde, te vas para la cama, intentas acostarte, dormirte a las 10 y a las 2 de la mañana teníamos que estar ya fuera para meternos en un autobús, ir dirección a un autobús, junto con un montón de autobuses en caravana para llegar temprano a Abu Simbel. Son 3 horas en autobús, pero bueno, merece la pena. Es un palizón, porque luego hay que volver, 3 horas de ida, 3 horas de vuelta. También conducen de aquella manera, a mí no me molesta porque bueno, es la forma que tienen de conducir y bueno, hay gente que le puede parecer algo agresiva o peligrosa, pero bueno, no tengo ningún problema. Abu Simbel es una visita obligada, si podéis no renunciéis a ella, porque os va a dar pereza madrugar y vais a estar cansados, sí, pero recordad que solo al menos estáis allí y no se sabe si vais a volver en vuestra vida, o sea que no dejéis pasar la oportunidad. Carpe diem. El cansancio ya se recuperará en otro momento. Bueno, ya veis todo el tema de los jeroglíficos, lo bien que están conservados. Bueno, hay dos templos en Abu Simbel, ¿vale? Si queréis más información, pues las recuperáis. Tampoco quiero estar hablando aquí durante todo el vídeo, pero bueno, os voy a comentar un poco la primera parte de aquí del crucero, todo lo que hemos vivido. Bueno, nosotros hemos hecho alguna ampliación que nos ofrecía nuestro guía, como fue la visita al Polo Nubio, pues con un pequeño crucero en un barco típico de ellos, que veréis dentro de un rato. Me bañé en el Nilo, bueno, pues en la orillita, no vaya a ser que, aunque nos dijo que no había cocodrilos, porque estaban en otra zona de no sé qué, quedaban capturados por la presa, etcétera. Bueno, yo me di un chapuzón y ese es el checkmark que tengo yo en Egipto, haberme bañado en el Nilo. Estaba fresquita el agua, y se notaba dulce en los labios. Bueno, la visita al pueblo nubio, que dicen que es una de las tribus o la gente de los más guapos de razas del mundo. Eso ya cada cual, pues, según sus gustos. Y bueno, visitamos, parece ser tienen el cocodrilo como una especie de animal sagrado o animal doméstico, y en todas las casas de los nubios pues tienen un cocodrilo. Pues ya os digo que el viaje vamos en una faluya, pues mirad, aquí cantando, los críos se acercaban con unas tablas de surf y te juntaban, agarraban ahí al barco, intentaban venderte historias o conseguir alguna moneda, etcétera. Mirad, ahí lo veis, cantando la Macarena y Shakira, y bueno, pues al final aquí este hombre nos amenizó, era el barquero, cantamos todos y cuando terminó levantó la sábana esa y había un montón de cachivaches a vender, pulseras, tallas de camellos, llaves de la suerte, etcétera, etcétera. Bueno, un par de cachivaches, pues al final entra dentro de lo que es el viaje y os repito, de ganarse la vida, ¿no? ¿Qué más? Bueno,
pues el viaje en el crucero, pues muy bien, me gustó mucho, lo disfruté mucho, y luego la llegada a El Cairo, quitando lo que son las pirámides, que son impresionantes, pues El Cairo como ciudad no me dijo absolutamente nada. Me esperaba mucho más, no me gustó. Se ve sucia, bueno, pues estamos en zona desértica, polvo, la arena del desierto, llámalo como quieras. Luego en su cultura las casas están sin terminar o por empezar, digamos, porque en la vivienda muchas dejan las esperas de los hierros para las columnas y construir encima la casa de los hijos que según que vayan teniendo. Entonces, bueno, siempre se ve como inacabado. El skyline, veréis alguna foto desde la fortaleza de Saladino, que bueno, que tampoco no me gustó, simplemente cada cual que lo valore y que viva su experiencia. Pero me ha gustado muchísimo más ciudades como la reciente del año pasado, aunque ya habíamos estado, Bangkok, ¿vale? Que también tenía zonas como más así de pobreza o de tal, pero se ve diferente. Bueno, tenemos el baño, que ya lo visteis, bueno, dentro de la visita esta subimos ahí a un alto, con esta gente con el motocarro, con las motos. Bueno, fue divertido, acabé con la espalda destrozada porque está lleno de baches, y luego a continuación veréis, estuvimos ahí en una escuela con un señor, el maestro, enseñándonos los números, etcétera, que fue bastante divertido. Un tipo muy majete, muy risueño. Aquí tenemos el grupo, hicimos, bueno, pues amistad con algunos más que con otros, conocimos gente de diferentes partes de España. Aquí tenemos a Daniele, un italiano que vive en la Herradura, con su mujer, y tiene una pizzería, y bueno, pues tiene cachondo. Bueno, en general todos nos hicimos especial amistad, pues que ya coincidimos sacando el dinero en la aduana con un par de navarros, y luego, bueno, pues aquí por la noche, ya veis, visita al mercado, las especias, tomaros un té de estos de Jamaica, de la flor de Jamaica, de menta, etcétera. Luego, bueno, a continuación vais a ver aquí luego una cafetería andante, un coche con un sistema muy peculiar para servir cafés, conectado con la batería, con la cafetera, con el depósito de agua. Bueno, como veis, aquí cada cual se busca su vida, son culturas diferentes, y lo mismo que en China os encontraréis a gente con la típica barra apoyada en los hombros y en plan balanza vendiendo fruta, pues aquí nos encontramos pues esta cafetería móvil. Ya os digo, Egipto pues es un viaje inolvidable, un viaje, yo pensé que estaba mucho más cerca, la verdad, siempre se me hizo el viaje como decir, bueno, lo tengo ahí al lado, ya iré, y realmente pues han sido unas 6 horas de viaje, ¿vale? En llegar al destino. No hay mucha más diferencia. A Qatar llegáis en 7 horas, ¿vale? Y Dubái lo mismo. Aquí visitamos el templo de Philae. Este ya fue el último día del crucero, y a partir de aquí, ya una vez terminado, pues comimos y nos dirigimos al aeropuerto para ya ir destino a El Cairo. Luego, pues bueno, como os decía, las comidas en el barco, bastante bien, fueron variadas, y sobre todo porque las valoro en contraposición a los restaurantes donde nos llevaron a comer el resto de los días y en las visitas, que me resultó bastante, aunque estaba rico, bastante cansino, siempre era lo mismo, siempre era que si la brocheta de no sé qué, que si el rollito el kebab o lo que sea. Bueno, realmente la gastronomía egipcia pues será seguramente que no probé lo que tenía que probar, ni en los sitios en los que lo tenía que probar,
pues no me pareció nada del otro mundo, sin más. Pues tampoco iba con grandes pretensiones y no me hubiese hecho el viaje por mi cuenta y hubiese buscado algún restaurante Michelin o bueno, que tampoco al final, bueno, si son restaurantes con chefs internacionales, pues tampoco me aporta nada. Yo lo que quiero es saborear la cultura de cada país. Y en este, pues bueno, siendo Fuego de Mortero un blog principalmente gastronómico, no me ha aportado absolutamente nada. Lo único, una diarrea de caballo. O sea que bueno, oye, que igual libráis. Bueno, mirad, aquí tenemos una visita a una tienda de perfumes, donde elaboran perfumes, donde aplican pues productos como base para enfermedades, porque bueno, pues es una cultura ancestral y valoran mucho el tema por ejemplo, el tema de unas pomadas y aceites esenciales pues para los catarros, para los constipados, etcétera, etcétera. Y bueno, pues mezclando varios, pues podréis obtener las bases de perfumes que en el Oriente pues son expertos, perfumistas con esencias de aceites que duran mucho. Y aquí ya tenemos las pirámides, que son impresionantes, muy vistas en películas, en reportajes, en documentales. Y bueno, pues aquí estamos en la Gran Pirámide, que tiene su entrada, y ya os digo que en esta no entramos. Yo personalmente, veréis aquí ahora a continuación la entrada. Luego Diana, mi novia, pues sí tuvo el valor de entrar en la siguiente, en la de Kefren, y lo veréis en el vídeo. Iban bastante agachaditos y yo me quedé pues por fuera disfrutando, y aquí con un hombre que me hizo unas fotografías y viendo el paisaje, un poco de relax. Tenemos sí, aquí es donde os digo yo que estas imágenes las tomó Diana en el interior de Kefren. Yo no me atrevía a entrar por los problemas, la estrechez y todo esto, y al final, sin saberlo, pues acabé en la de Saqqara, que también es muy estrecha, y bueno, pues me lo comí, por decirlo de alguna manera. Y hombre, la verdad es que está bien vivirlo, pero si tenéis claustrofobia, pues como es mi caso, no es recomendable, y sobre todo si tienes a un montón de turistas empujando, etcétera, ¿vale? Bueno, las pirámides, ya os digo que son impresionantes. De hecho, ampliamos a una cosa opcional, que era ver un show nocturno de las pirámides, que es con el que cerraré el reportaje, que están iluminadas y bueno, pues con una locución en español, contando alguna historia y con una voz así profunda de locutor de radio. Y bueno, pues está bien. Hombre, yo podía estar mucho mejor, sinceramente, viendo la tecnología que hay. Me esperaba algo más con el tema de luces y sonidos, pero bueno, se ve de manera diferente. Aquí las vemos de día. Ya os digo que la gran pirámide pues es espectacular, y es alucinante que hace años se pudiese subir por sus piedras y llegar hasta arriba, porque la distancia entre cada bloque tiene una huella, una altura de peldaño pues considerable. Entonces, yo no sé las estadísticas, pero seguro que algunos habrá matado, se habrá despeñado desde las rocas, desde arriba. Y sin más, voy a dejar de daros la turra. Ya he hablado más de lo que pensaba en este vídeo, pero bueno, os he ido narrando porque como no le puedo poner la música que quiero, pues al final voy a tener que meter una música mierdera. Y bueno, simplemente deciros que es un viaje muy recomendable, un viaje de una semanita, no es excesivamente caro, lo vais a pasar bien, no dejéis de hacer las excursiones, si os ofrecen alguna excursión, cogerla, siempre, pues bueno, al final no es dinero, tened en cuenta que probablemente no vayáis nunca más, y las hemos sumado todas y ya os digo que 150 euros de excursiones, ¿vale?
Bueno, es lo que costó, sumado por la traducción, que muchas van incluidas en el paquete de la agencia, ¿vale? Simplemente 2 o 3, ya os digo, la visita a los nubios, el tema de las pirámides nocturnas, etcétera, son los que no estaban incluidos, la entrada de Tutankamón o esta donde entró Diana de la pirámide. No hace falta que cambiéis demasiado dinero, ya os digo que bueno, con que cambiéis, yo qué sé, 300 euros, suficiente, ¿vale? Porque lo vais a tener todo incluido y hacedme caso, no vais a comprar demasiadas cosas. Olvidaros de traer demasiados regalos porque todo es lo más de lo mismo. Vais a tener un día de visita en el Cairo al Gran Bazar y al final son callejuelas, todo es igual. Igual a la tienda donde os metáis, iréis al Catalán, al Jordi, os llevarán, bueno, pues compraréis imanes, lapiceros, mini, yo qué sé, bueno. Viaje súper recomendable. Espero os haya gustado y que lo compartáis. Bueno, aquí vimos mira, una cosa muy interesante aquí. Nos llevaron a una especie de tienda de museo papiro para poder comprar papiros oficiales y aquí este chico nos enseñó cómo se hacía los papiros, ¿vale? Desde la propia planta de papiro, cortándola, luego laminándola, juntándola, prensándola, etcétera, hasta conseguir el que veréis a continuación, que es un papiro auténtico y bueno, pues al final yo me traje un par de réplicas que al final sé cómo acaba todo esto. Tengo cosas de un montón de viajes y bueno, aquí Memphis, pero Memphis de Egipto, no Memphis, Tennessee, el de Elvis Presley. Bueno, espero os gustara el viaje y lo dicho, si os apetece compartirlo, pues le dais publicidad y no os perdáis la visita a Egipto. Nos vemos.
La tumba. Inmortal y sublime, como Nefertiti. Los papiros de las bibliotecas se volvían locuaces tras tantos siglos de hundismo. Florecían juncales a orillas del Nilo. Habían vencido al tiempo. 5000 años más tarde, se desenrollaba la fascinante epopeya